El problema del uso de la catarsis en trauma. ¿Qué significa para ti catarsis? Coloquialmente pensamos que es el proceso de evocar recuerdos y emociones intensas sobre un evento pasado, buscando que esa expresión sane las perturbaciones que nos causa al haber un momento de máxima comprensión, liberación y posterior alivio. Pensando en términos un poco más clínicos dentro del psicotrauma, la catarsis busca la integración de contenidos mentales al enfrentarlos, dotarles de sentido y aceptarlos como propios. Que por cierto, la catarsis no es per se un término clínico, más bien tiene un origen filosófico. Sí se usa o se usaba mayormente en el psicoanálisis, pero más que un proceso que busca un fin, ahí es visto como el proceso que logra ese fin. Es decir, que si no lo logra, no es catarsis. Sin embargo, la falta de comprensión de cómo funciona el cerebro y el procesamiento del trauma puede llevar a un mal uso de esta técnica. Un ejemplo claro son algunas organizaciones que fuerzan el compartir eventos traumáticos, muchas veces frente a personas con las que no se tiene un vínculo de confianza, causando que se reviva la perturbación original del evento o incluso que empeore. Esto es un problema porque puede que la persona aún no cuente con los recursos para procesar aquellos contenidos o siquiera para enfrentarlos de manera segura. Por una razón se encontraban escondidos. Entonces se retraumatiza a la persona. Otro problema que encontramos es que quizá la persona sea capaz de lidiar con la evocación de los recuerdos y emociones, pero ¿cómo nos aseguramos que los contenidos sean integrados apropiadamente? Muchas personas reportan un alivio posterior a la catarsis. Sin embargo, suele ser un alivio temporal y más bien ser un efecto placebo en el que simplemente se sale inspirado de la experiencia sin haber procesado nada. Y puede no conllevar una modificación de esquemas mentales, sintomatología y comportamientos, lo cual es el verdadero problema de contar con contenidos mentales no procesados. Eso nos lleva a pensar, ¿tengo que recuperar y compartir y procesar todos mis eventos y contenidos mentales traumáticos para sentirme mejor? No, y algo así. Les vamos a contar una anécdota. Intelecta recuperó una memoria muy horrible de nuestra infancia y se sentía incapaz de compartirla en voz alta a la terapeuta de MDR. Quizá era físicamente capaz de hablarlo, pero emocionalmente no se sentía lista y honestamente no quería compartirlo con nadie. Pero sí que quería trabajarlo, pues la perturbaba muchísimo y le causaba flashbacks somáticos muy fuertes. La terapeuta le dijo que no es necesario hablarlo para procesarlo, así que se procesó en la terapia sin siquiera tener que mencionar lo que pasó. Lo único que tuvo que hacer fue visualizarlo en su mente. ¿Fue esto catarsis? No realmente, y un poco sí. Catarsis en el sentido de expresar con la mayor emocionalidad posible lo ocurrido, no, ya que en EMDR no se revive lo ocurrido, sino que se observa desde un lugar seguro en lo que se desensibiliza. Catarsis en el sentido de darle un significado a lo ocurrido e integrarlo a nuestros contenidos mentales actuales, sí, justo esa es la finalidad del EMDR. Otra cosa por reflexionar es, no es obligatorio que aborden o trabajen todo lo que les ocurrió o todos sus síntomas o todas sus dificultades y conductas no adaptativas. Es válido no querer tratar ciertas cosas. Es válido escuchar lo que su cuerpo les dice y lo que ustedes desean, aunque no sea lo ideal para lograr una recuperación completa. No es asunto de nadie más que suyo el alcance que tenga el procesamiento de sus vivencias traumáticas. El forzarse a revivir y procesar traumas es altamente dañino y extremadamente peligroso. Teníamos intención de hacer este post más informativo, menos reflexivo, pero existe poca información científica con respecto a la catarsis específicamente. Existen muchísimas otras técnicas seguras y validadas actualmente que no involucran escupir violentamente el trauma para sacarlo de uno mismo. El trauma no se saca de sí mismo, de hecho es lo contrario. Lo que nos ocurrió se incluye en nuestra historia de vida, se vuelve parte de nosotros mismos y se aprende a vivir con él sentadito junto a mí sin ignorarlo, sin disociarlo.